Me llamo Emanuel. Trabajé durante muchos años como sepulturero y, para ser sincero, mi rutina era mucho más tranquila de lo que la gente se imagina. Tengo una vida normal como cualquiera. Estoy casado con Luciana, una mujer fuerte, mi compañera, para todo, y soy padre de Marina, una niña hermosa que es mi mayor alegría desde el día en que nació. Hay gente que piensa que solo porque trabajaba rodeado de tumbas y ataúdes mi vida estaba llena de cosas aterradoras. Pero no era así. De vez en cuando pasaba algo extraño, una sombra que cruzaba rápido, una voz suave que venía de ninguna parte, o ese escalofrío en la espalda. Cosas así. Pero incluso con esas rarezas, nunca fue algo que me diera miedo, de verdad. Siempre pensé que era cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, hasta que llegó ese día. Ese día fue diferente. Y yo lo sabía. No era mi imaginación, era real. Algo había cambiado. Ya estaba en la cama, casi dormido, cuando sentí la mano de Luciana en mi hombro. Fue un toque leve, pero directo, de esos que uno reconoce al instante. Abrí los ojos aún medio adormilado, parpadeando lentamente en la oscuridad del cuarto. Ella estaba sentada allí, al borde de la cama, hablando bajito para no asustarme. Emanuel, Marina no está bien, está muy caliente. Creo que es mejor llevarla al médico. En ese momento, el sueño desapareció de mi cuerpo como por arte de magia. Salté de la cama con el corazón a mil. Cuando una madre habla con esa voz, uno ya sabe que la cosa es seria. Corrí al cuarto de Marina, y solo de mirarla sentí el pecho apretado. Estaba acostada, sudando mucho, con el rostro enrojecido, la respiración algo pesada, como si estuviera luchando contra algo que no podíamos ver. Abrió los ojos cuando me acerqué, pero parecía perdida. «Ve vistiéndola que voy a buscar la llave del coche», le dije tratando de mantener la calma. Luciana asintió y empezó a cambiar a Marina con ese cuidado tan suyo. Mientras tanto, yo me iba poniendo el pantalón por el camino, agarrando la billetera y las llaves casi en automático. Todo parecía irreal, como si hubiera salido de un sueño directo a una pesadilla. La sala de urgencias estaba justo allí, cerquita, al lado del cementerio donde yo trabajaba. Solo había que cruzar la calle. Por eso llegamos rápido. La ciudad es pequeña, todo está demasiado cerca. Pero esa noche, la distancia parecía más grande, el tiempo parecía detenido, las calles estaban vacías, solo los postes con esa luz amarillenta parpadeando. Parecía que el mundo contenía la respiración. Paré el coche justo en la entrada lateral y dejé la puerta abierta para que Luciana saliera con Marina en brazos. Mientras ella corría hacia la sala de triaje, yo entregué los documentos en la recepción. Me quedé allí esperando, mirando por la ventana opaca del pasillo. Al otro lado comenzaba el cementerio. Conocía cada rincón de ahí, cada árbol, cada sombra. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el médico apareció con una carpeta en la mano, ajustándose los lentes. Llamó mi nombre y me acerqué con el corazón latiendo fuerte, tratando de adivinar si venía una buena o mala noticia. «Mire, señor Emanuel», dijo en tono calmado. «Gracias a Dios no es nada grave. Marina tiene un virus de esos que aparecen de repente. La fiebre está controlada. Voy a recetarle dipirona, buscar un remedio para el dolor y dejar que le pasen suero aquí mismo para hidratarla. Está solo un poco deshidratada, nada más». En el momento en que escuché eso fue como si me quitaran un peso enorme de encima. Ese tipo de alivio que llega de repente, como si uno respirara bien por primera vez en el día. Le agradecí al médico, le estreché la mano con fuerza y fui hasta donde estaba Luciana con Marina, ya acostadita en la camilla, con el rostro un poco mejor. Enseguida vino la enfermera con el suero, colocó la aguja en su bracito con mucho cuidado y me pidió que esperara allí en un rincón de la sala hasta que la medicación terminara. Fue entonces, mientras yo estaba sentado allí, mirando el suelo blanco y escuchando el pitido lento del monitor, que mi mente hizo un clic. Así de repente, como si alguien hubiera tirado de un recuerdo desde dentro de mí. Me acordé de mi linterna. Esa linterna buena de verdad, pesada, potente, que ilumina hasta los malos pensamientos. Regalo de Luciana. Yo siempre la llevaba enganchada al cinturón del uniforme y solo la usaba cuando tenía que revisar algún lugar más escondido, como el galpón. Recordé claramente el momento en que la dejé sobre el tambor azul, al lado del banco de trabajo. Estaba allí revisando unas tablas, inspeccionando los ataúdes que habían llegado al final de la semana, haciendo mantenimiento. Parte del trabajo. Con el tiempo la madera se hincha, los clavos se sueltan, y uno necesita mantener todo en orden. Puede parecer extraño, pero ese tipo de cosas cuando se necesitan tienen que estar listas. Me quedé recordando eso unos segundos, pensando en lo apartado que era ese lugar.
El galpón quedaba bien al fondo del cementerio. Casi nadie iba por allí de noche, pero yo sabía cómo era. Cuando uno se olvida algo en esos lugares, más aún una herramienta buena, desaparece fácil. Nadie vio, nadie sabe, y listo, se perdió. Miré a Luciana y le dije en voz baja: «Amor, voy rapidito al cementerio a buscar mi linterna. La dejé en el galpón hoy más temprano. Si no la agarro ahora, mañana ya fue». Ella me miró con esa cara de quien no aprobaba mucho la idea, pero solo asintió con la cabeza. Sabía cómo era. Ya había escuchado demasiadas historias de cosas que desaparecían de una noche a otra, y como Marina iba a tardar un poco con el suero, parecía tranquilo. Todo bajo control. Fui al cementerio con ese silencio espeso que solo los lugares de muertos tienen. La noche estaba sofocante, sin una brisa, como si el tiempo se hubiera detenido. Ni un coche pasando, ni un perro ladrando. Solo el sonido de las piedritas bajo mis pies y el clic de la puerta del coche al cerrarse. Apenas pasé por el portón, vi que la luz de la oficina todavía estaba encendida. Claudinho estaba allí. Él hacía el turno de la madrugada. Chico joven, buena gente, pero después de la medianoche ya era... El sueño siempre ganaba. Cuando espié por la ventana, ahí estaba, tirado en la silla, con la cabeza recostada en la pared y la boca entreabierta, dormido como una roca. Ni perdí tiempo golpeando. Solo solté una risita y seguí caminando. Conocía cada rincón de ese cementerio con los ojos cerrados. Sabía el sonido que hacía el viento al pasar entre las cruces. Conocía cada atajo. Fui directo al fondo, donde quedaba el galpón. Un cobertizo viejo de madera oscura, con techo torcido y una puerta pesada que crujía aunque uno le pidiera silencio. El camino hasta allí fue corto, pero dio tiempo de sentir algo extraño. Ese escalofrío de quien siente que hay alguien detrás. Miraba y no veía nada, pero la sensación no se iba. Cada paso mío hacía que el silencio pareciera aún mayor, como si el lugar estuviera esperando algo. Llegué a la puerta, la empujé despacio. Se abrió con un chirrido fuerte, soltando un sonido ronco que pareció resonar por todo el cementerio. Saqué el celular y encendí la linterna. La luz fue cortando la oscuridad allá adentro, y di un paso más hacia adelante, y en cuanto la luz del celular iluminó el galpón oscuro, mi corazón casi se detuvo. Había algo colgado del techo, algo o alguien. Por un segundo me quedé congelado en el lugar. La sombra se balanceaba suavemente, como si acabara de ser colocada allí. Era una figura alargada, algo torcida, con los brazos colgando, el cuello muy inclinado hacia un lado. Parecía un cuerpo ahorcado, igual que en esas películas antiguas de ejecuciones. Me quedé allí, sin moverme, intentando entender si mis ojos realmente estaban viendo eso. Y entonces, allí al lado vi la maldita linterna. Estaba exactamente donde la había dejado. Sobre el tambor azul, me obligué a dar un paso. Solo uno. La luz del celular temblaba en mi mano, pero fui hasta la linterna. Cuando por fin logré apuntar la linterna hacia arriba, ya no había nada. Nada en el techo. Ningún cuerpo. Ninguna sombra. Solo las vigas de madera, unas telarañas y un murciélago que se asustó con la luz y salió volando, casi dándome en la cara. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo eso era solo cosa de mi cabeza. Miedo, cansancio, sugestión, cualquier cosa menos real. Pero entonces miré al suelo, y el frío que sentí en ese momento. Ninguna noche en el cementerio me lo había causado jamás. Justo en el centro, justo debajo de donde había aparecido esa cosa, había algo dibujado en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado los dedos por el polvo muy despacio, letra por letra. No era un dibujo ni un garabato, era el nombre de Luciana, el nombre de mi esposa, escrito allí solo. Me quedé paralizado. El tiempo se detuvo, mi corazón, mi respiración, todo se detuvo. Eso no podía ser una coincidencia. No era una broma, ni un graffiti, ni vandalismo. Era una advertencia o una amenaza. Apreté la linterna con fuerza, el sudor corriendo por mi nuca, y empecé a retroceder, despacio, dando un paso a la vez sin apartar la vista de ese nombre escrito en el suelo. Luciana, allí, en ese lugar. No tenía sentido, nada tenía. De repente me di la vuelta y salí corriendo de allí, sin pensar. Las piedritas crujían bajo mis pies y cada sombra en el camino parecía querer arrastrarme de nuevo. Solo pensaba en una cosa: salir de allí, alejarme de eso. El nombre de Luciana martillaba en mi cabeza como campana de funeral.
Entré en el Licio Auto, coche con las manos temblando, sudando tanto que apenas pude sostener la llave. Arranqué el motor y salí marcha atrás sin mirar por el espejo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. No cerré el portón, no miré atrás, no hablé con nadie. Solo quería llegar al hospital, ver a Marina, ver a Luciana, tener la certeza de que todo estaba bien. Pero entonces, al doblar la esquina y acercarme a la entrada del cementerio, vi algo que volvió a helarme la sangre. Había una aglomeración, gente parada en la acera, susurrando, señalando. Y una patrulla allí, con las luces girando, iluminando todo con ese azul y rojo extraño. No me detuve, ni siquiera bajé la velocidad. Pasé derecho como si aquello no fuera conmigo. Pero en el fondo, ya lo sabía. Sabía que lo que fuera, que estuviera pasando allí, ya me venía siguiendo desde hacía tiempo. Llegué al hospital con el cuerpo temblando, la boca seca, el pecho apretado. Entré por la parte trasera, como la otra vez, y fui directo a ver a mi hija. El suero ya estaba casi terminando, goteando despacio. Su carita parecía más tranquila, respiraba mejor. Miré alrededor. Luciana debía estar allí al lado, pensé. Pero no estaba. Volví a mirar. Nada. Fui hasta el mostrador y llamé a la enfermera. Señorita, mi esposa, Luciana, ¿dónde está? Ella revisó una carpeta, me miró con una sonrisa tranquila, educada, como si todo eso fuera algo común. Y entonces dijo, dijo que iba un momentito a comprar algo para comer. Dijo que tenía hambre, que ni siquiera había cenado todavía. Asentí con la cabeza, pero por dentro la incomodidad no se iba. Esa sensación mala que había comenzado allá en el cobertizo todavía estaba conmigo, pegada a la piel, como si algo estuviera a punto de pasar, y yo no pudiera hacer nada para evitarlo. Pasó 1 minuto, luego 5, luego 10. Ya estaba, mirando el reloj a cada rato, con la cabeza baja, golpeando el pie contra el suelo, el estómago revuelto. Intenté llamarla. El celular solo sonaba. Sonaba, nada. Fue entonces cuando la puerta de urgencias se abrió de golpe. Una camilla entró a toda prisa, empujada por 2 socorristas. Una mujer acostada, el rostro cubierto hasta la barbilla, el cabello escapando por un lado. Una enfermera vino corriendo a ayudar. Y solo necesité 1 segundo, un único segundo para reconocerla. Las zapatillas, la chaqueta azul, el anillo en el dedo. Era Luciana. Me levanté de un salto, el mundo girando lentamente como si el tiempo se estuviera deslizando por las paredes. Corrí hacia la camilla sin poder decir nada, y uno de los socorristas, sin detenerse, soltó la noticia como quien comenta el clima. La atropellaron justo al frente. Estaba cruzando con unas bolsas de comida en la mano. Parece que no vio el coche. Me congelé. No escuché nada más. Solo veía sus ojos. Luciana. La mujer que minutos antes estaba sentada conmigo, cuidando de nuestra hija. Ahora, eso. Volví, al lugar donde Marina todavía recibía el suero. Me senté a su lado, el cuerpo completamente bloqueado. Ella dormía con los bracitos cruzados y el rostro tranquilo, como si nada del mundo tuviera el valor de tocarla, como si algo aún protegiera a mi hija de la tragedia que acababa de aplastarme. No sé cuánto tiempo estuve allí. Las voces, los sonidos, todo se volvió un ruido distante, un zumbido en el fondo de la cabeza. Solo podía mirar al suelo, no pensar en nada, sentirlo todo. La noticia llegó como un puñetazo frío en el estómago. Luciana no resistió. Murió allí mismo, en la acera, antes de que alguien pudiera hacer algo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Y no se rompió fácil, no. Se rompió de una manera que no tiene arreglo. No lloré, no grité, me quedé en silencio. Una piedra, como si mi alma se hubiera ido y solo quedara el cuerpo. Yo, Emanuel, el sepulturero, ahora viudo. Salí del hospital con Marina en brazos, dormida, aturdido, sin saber qué pensar, qué hacer, hacia dónde mirar. En el pasillo me detuvieron 2 policías. Uno de ellos era joven, se notaba que estaba incómodo. El otro, mayor, tenía esa mirada pesada, de quien ya ha visto demasiadas cosas, pero aún se sorprende con algunas. Señor Emanuel, necesitamos registrar el incidente. Vamos a necesitar sus datos. Y entonces todo lo que no quería hacer tuve que hacerlo. Conté lo que sabía, lo que dijo la enfermera, el momento en que ella salió. Ellos anotaban todo y yo solo quería desaparecer, solo quería despertar. Pero no era un sueño, era real. Volví a casa con Marina aún dormida. La acosté en la cama con todo el cuidado del mundo como si fuera de vidrio.
Luego me senté en el sofá. Me quedé allí, quieto, mirando la nada. La noche entera pasó sin que pudiera cerrar los ojos. Revivía todo, una y otra vez, en un bucle sin fin. La imagen de Luciana en la camilla, su nombre escrito en la tierra, la cosa colgando en el depósito. Al día siguiente tuve que hacer el peor trabajo de mi vida. Yo, el sepulturero del pueblo, fui quien enterró a su propia esposa y no fue solo doloroso, fue cruel, un tipo de dolor que no tiene nombre. Ver el ataúd bajando, Marina apretando mi mano sin entender bien lo que estaba pasando y yo solo sentía el vacío, profundo, oscuro, sin fin. He cavado muchas tumbas en mi vida, pero esa fue diferente. Cada palada de tierra sobre el ataúd era como si arrancaran un pedazo de mí, uno por uno. Y en las noches que vinieron después, el sueño nunca volvió a ser el mismo. A veces soñaba con el atropello, a veces con el depósito, el nombre de Luciana apareciendo en la tierra o la sombra colgada del techo balanceándose en silencio, como quien se ríe desde lejos de mi dolor. Hubo noches en que desperté gritando, sudando, sin saber si estaba dormido o aún atrapado en todo eso. Y una pregunta no sale de mi cabeza hasta hoy. ¿Aquello que vi en el depósito fue una advertencia, un presagio de lo que estaba por suceder? ¿O fue ese lugar maldito el que trajo la desgracia a mi casa? Y si no hubiera ido hasta allí, ¿Luciana todavía estaría viva? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Solo sé que después de aquella noche nunca más volví a ser el mismo. Pasaron los años, y como dicen por ahí, el tiempo lo cura todo. Mentira. Quien inventó eso nunca enterró a su propia esposa con sus propias manos. El tiempo no cura, solo empuja el dolor hacia adentro, bien profundo. Lo esconde en un rincón oscuro del alma donde se queda quieto, pero vivo. Siempre listo para despertar de nuevo en medio de la madrugada. Seguí viviendo, no porque quería, sino porque tenía que hacerlo. Por Marina. Ella era solo una niña, demasiado pequeña para entender, pero lo suficientemente grande para sentir la ausencia de su madre todos los días. La casa, que antes tenía olor a café y sonido de risas, se convirtió en un lugar frío, silencioso, pero seguimos. Durante el día trabajaba en el cementerio. Hacía todo como siempre lo hice, cuidadoso, respetuoso, y por la noche éramos ella y yo. En los primeros años dejaba una niñera cuando el turno se alargaba, la elegía con mucho cuidado, pedía referencias, revisaba todo, un miedo tonto tal vez, pero que nunca me abandonó, y fue en una de esas noches que todo volvió. El turno era largo, estaba solo, arreglando unas cosas en la parte trasera. Iba a haber un entierro temprano al día siguiente, y quería dejar todo listo. Ya eran cerca de las 10 de la noche, el viento soplaba suave, haciendo que los cipreses crujieran levemente. La neblina empezaba a bajar, rasante, fina, como si la tierra estuviera exhalando. Yo estaba de espaldas al depósito, revisando las herramientas, cuando sentí ese escalofrío subir lentamente por el cuello, el mismo punto igualito, como si mi cuerpo recordara antes que mí. Cabeza. Me giré con la linterna en la mano, y entonces mi corazón se detuvo. La escena estaba allí de nuevo, en lo alto de la viga central, justo en el centro de la estructura, algo colgando, un cuerpo, pierna floja, cuello torcido, balanceándose lentamente. Era igual, idéntico a la primera vez. Me acerqué, despacio, como quien entra en una pesadilla que ya conoce, apuntando con la linterna, la mano temblando, y como antes, desapareció. La figura se desvaneció, solo quedó el vacío, la madera, el silencio, ese tipo de silencio que parece gritar. Pero esta vez había algo más. Miré al suelo, y la sangre se me heló en las venas, en el mismo lugar donde años atrás había leído el nombre de Luciana grabado en la tierra. Ahora había otro nombre, escrito de la misma manera, letra por letra, como si alguien lo hubiera rasguñado con los propios dedos. Marina, el nombre de mi hija, ahí, en el suelo del depósito, como una advertencia, como una maldición que volvía para llevarse lo que aún quedaba de mí. Sentí que las piernas me fallaban, que el mundo giraba. El terror que creía haber enterrado junto con Luciana volvió, más fuerte, más cruel. No podía ser una coincidencia. No otra vez. Salí corriendo como un loco, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en ella, Marina. Ni siquiera esperé a que llegara mi relevo, ni miré hacia atrás.
ni cerré nada. Solo lo dejé todo y corrí al coche. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía que iba a romper el pecho. Mis dedos temblaban tanto que apenas podían encajar la llave en el encendido. La linterna aún se balanceaba en mi mano y la imagen del nombre de Marina grabado en la tierra me cegaba por dentro. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El sonido de la llamada me atravesó como una puñalada. Miré la pantalla. Todo se detuvo. Era la niñera. Atendí con la garganta seca. Del otro lado de la línea, su voz llegaba entre sollozos, desesperada, casi sin poder respirar. Señor Emanuel, le juro que no fue culpa mía. Lloraba tanto que las palabras salían a pedazos. Ella estaba sentadita, comiendo. Todo estaba bien. Calma, dije. Pero ni mi voz obedecía. Salió temblorosa, débil. ¿Qué pasó? Ella pidió un jugo. Fui a la cocina a buscarlo. Fueron 2 minutos, lo juro. Cuando volví, ella estaba caída. Se había atragantado. Intenté que reaccionara. Llamé a la ambulancia. Llegaron rápido. Pero silencio. Silencio horrible. Pesado. De esos que lo devoran todo. Pero no hubo tiempo, señor Emanuel. Intentaron. Pero no pudieron evitar lo peor. El teléfono se me resbaló de la mano. Me quedé ahí, quieto, con la voz de la niñera, llorando en alta voz, perdida en algún rincón del auto. Todo alrededor se volvió borroso. El volante, la calle, el cementerio, las luces. Nada tenía sentido ya. No lloré, no ahí. Solo encendí el coche con las manos sudadas y fui. Conduje como un zombi hasta el hospital. El mismo hospital. El mismo donde vi a Luciana por última vez. La misma entrada. El mismo pasillo helado. El mismo. Olor a alcohol mezclado con tragedia. Apenas llegué, supieron quién era solo con mirarme. Me llevaron directo a la sala de emergencias. Y allí, entre sábanas blancas, luz fría y un silencio ahogado por el sonido de los respiradores, la vi. Mi hija, mi niña. Puerto pequeño, tan frágil. Propiedad, sin vida. Me invadió un vacío que no tiene explicación. Es más que tristeza, es más que dolor. Es el fin del mundo dentro de nosotros. Fue como si me hubieran arrojado de nuevo al pozo en el que había caído antes. Solo ahora, más adentro, más oscuro, más solitario. No pudo ser. No otra vez. Había pasado tan poco tiempo desde que enterré a Luciana. Ahora era Marina. El destino, o como se llamara, había decidido que yo cargaría con todo sola. Primero mi esposa, ahora mi hija, lo único que me quedaba. Y lo que vi esa noche, en el granero, esa visión, ese nombre grabado en la tierra seca, eso no me dejaría en paz. ¿Fue una advertencia? Algo intentó mostrarme lo que iba a pasar, o tal vez ese lugar, ese cementerio, ese granero olvidado. ¿Era algo más que un simple depósito de muertos? ¿Era un infierno? ¿Un lugar podrido donde la muerte tiene voz? ¿Alguien que se atreva a mirar demasiado? ¿Atrae? No sé. Solo sé que en ese momento yo era solo esto. Un padre sin hija. Un hombre sin rumbo. Y todo empezó con una linterna olvidada. Después de eso, todo perdió su sentido. Organicé los trámites del entierro automáticamente. Firmé lo que necesitaba firmar sin siquiera leerlo. Escuché palabras de consuelo que iban y venían. Nada alivió el dolor que yo llevaba. La comisaría me llamó para complementar la versión de la niñera. Fui. Respondí todo en piloto automático. Sin emoción, sin ira, sin voz. Era solo un cuerpo caminando, vacío por dentro. Y luego enterré a Marina con mis propias manos. Una vez más fui yo allí, el sepulturero, cavando la tumba de alguien que amé. Solo que esta vez fue diferente. Esta vez no había nadie más esperándome en casa. No hubo abrazo, no hubo consuelo. Solo el peso de un mundo que se había derrumbado sobre mis hombros. Cuando la última pala de tierra cubrió el ataúd, no esperé palabras de nadie. Salí de allí en silencio, el mismo silencio de quien ya no ve sentido a ninguna conversación. Esa noche decidí irme, sin destino, ningún plan. Cogí algo de ropa, documentos, el poco dinero que tenía ahorrado, y dejé todo atrás. La casa permaneció allí intacta. Puertas cerradas, luces apagadas. Los juguetes de Marina todavía están esparcidos por el patio desde el domingo pasado. No tuve el coraje de tocar nada.
ni siquiera decir adiós. No advertí a mis amigos, ni siquiera parientes. No dejé ninguna nota, sin señal. Quien haya intentado buscarme, no me encontrarías, necesitaba desaparecer. No empezar de nuevo, pero porque seguir allí era lo mismo que morir en vida. ¿Y el cementerio? Ah, el maldito cementerio. Desde el entierro de mi hija nunca he regresado. Ni siquiera me acerqué. El lugar que por años fue mi sustento se convirtió en mi maldición. Allá algo quedó, algo que me lo quitó todo. Hasta el día de hoy no sé qué era. No sé por qué, no sé el significado. Solo sé que no fui tras ello. No busqué respuestas. No quería escuchar viejas historias, ni siquiera leyendas de la ciudad. No hay misterios enterrados en el pasado. La verdad es que no quería saberlo. Solo quería irme, para escapar. Lo que sea que empezó en ese granero, se quedó ahí, congelado en el tiempo, mirándome mientras destruía mi vida. Si alguien tiene el coraje de afrontar esto, déjalo ir. Abre la puerta del granero, mira el techo, déjalo boca abajo, que escuche lo que dice el silencio. Pero yo ya no vuelvo más allí, nunca más. Mi parte en esta historia ya fue pagado, con todo lo que tenía. Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta ahora, deja un me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y aporte más historias como esta. Y si quieres saber qué pasó después de su desaparición, o si alguien tuviera el coraje de volver a ese granero, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo video, la historia aún no ha terminado. Hay algo ahí, esperando que me lo digan.